a trabajar es este ensamblaje. Ya ustedes lo conocen, le hice algunas modificaciones para poderlo adaptar a la transmisión por engranaje. Entonces nosotros en este caso no vamos a trabajar con un engranaje propiamente, y hoy yo lo que tengo es una rueda. Es decir, esto es importante porque cuando se está en este tema, pues la tendencia es a llamarle engranaje a la rueda dentada. En realidad, hasta que no exista dos ruedas que se engranan, pues no se llama engranaje. Mientras tanto son ruedas. Hay, por ejemplo, por donde entra el movimiento con frecuencia se le llama piñón, y por donde sale se le llama rueda. Entonces, acá yo hice algunas modificaciones que responden a lo que necesitamos hacer en estos momentos en el que ya se está estudiando ruedas dentadas. Y la primera adaptación se la hice al eje, es decir, ahí aumenté unos escalones con el propósito de hacer como especie de un tope para el rodamiento, o sea, añadir rodamiento, como ustedes pueden ver aquí, esta parte que es naranja es un rodamiento. Y luego pues ya como algo nuevo estaría el rodamiento añadido y la rueda dentada con su chaveta. Por supuesto que al insertarse la chaveta ya se modifica la rueda y el escalón del eje para formar el chavetero. Bueno, entonces yo les voy a mostrar, es decir, acá, otra cosa que sí adapté también fue el soporte, es decir, esa pestaña que teníamos de 5 milímetros, la dejé en 1 milímetro, como ustedes pueden ver acá, en el sólido, se aprecia, ¿no? Esta pestañita aquí es de 1 milímetro. Y luego acá tenemos el plano, es decir, este es el plano del eje, que hay que hacer. Esto, bueno, ya sabemos hacer, hay que hacerlo acá mismo en la pestaña diseño, eh, con el botón o la herramienta eje, y entonces ahí hay que poner estas características que ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Que hay biseles, hay empalmes, y ahorita cuando ya yo les explique cómo hacer el chavetero, pues comprenderán totalmente esta situación. Es importante que notemos que en este caso del plano del eje estoy colocando tolerancias en las partes del eje que van a unirse con otros elementos. Por ejemplo, el escalón 1, ¿no? Y el 6 estarían siendo los escalones que van a dar alojamiento a los rodamientos. Y el escalón número 3 trabajará con la rueda dentada y por supuesto con el chavetero. Entonces tenemos que colocar las tolerancias de las partes que participarán en la unión de estos elementos, pero la que le corresponde a ellos, es decir, la que es para eje, eje, y la que es para agujero, como en el caso del chavetero, para alojar a la chaveta, pues será agujero. No es que vamos a fabricar la rueda, pero sí necesitamos eh, declarar la tolerancia que tendríamos que tener aquí para que al acoplarse con el escalón número 3, pues se cree un ajuste que sea conveniente para que la rueda pues no patine o no resbale sobre el eje, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo trabajamos acá? Bien, entonces una vez que ya tenemos diseñado el eje, es decir, recordar que eje tenemos que trabajar acá en la pestaña diseño, ¿sí? Y eje, como ustedes conocen, está aquí, y con esta herramienta pues podemos diseñar este eje, y luego pues lo ensamblamos acá. Pero antes de ensamblar el eje hay que traer los rodamientos. Entonces los rodamientos también están aquí. Fíjense, es este botoncito que tenemos acá es quien nos ayuda a traer el rodamiento. Es decir, internamente el programa lo que tiene acá son las normas, o sea, porque los rodamientos son elementos normalizados. Entonces, para la colocación de estos rodamientos, yo me voy a remitir aquí a donde yo trabajé y les voy a mostrar. Es decir, este es un rodamiento de aguja que está colocado acá, y los campos que hay que llenar pues estarían dentro del botón rodamiento. Entonces este es la caja de diálogo que se despliega cuando nosotros activamos rodamiento, y tenemos que empezar por determinar aquí esta configuración es la de la norma, ¿no? Eh, Aquí nosotros tenemos que decir qué norma queremos trabajar, ¿no? Cuando abrimos ahí tenemos que definir aquí la norma. Yo voy a trabajar con la norma ISO, y dentro de la norma ISO esta que dice rodamientos de aguja. Por eso ustedes ven que ese es el que estaba colocado ahí en la caja de diálogo. Entonces, con este rodamiento de aguja, después que ya tenemos esto configurado ahí, entonces se nos abren aquí todos los rodamientos de agujas que hay. Y yo trabajé con el primero porque es conveniente para lo que quiero hacer. Antes de
para que se abra exactamente 40 por 50 por 20 es porque estos campos hay que llenarlo de acuerdo a el diseño que se tiene. Es decir, que aquí si nosotros nos damos cuenta, lo que tenemos que colocar es el diámetro exterior, es decir, el diámetro del ring exterior del rodamiento, sería 50, porque ese es el tamaño de este agujero que tiene el soporte donde yo voy a colocar con una determinado apriete el rodamiento. Entonces, después, en el segundo campo, como ustedes ven aquí, se habilita cuál es el diámetro interior del rodamiento. Evidentemente es 40 porque es el diámetro del escalón número 1 y del escalón número 6. Y la longitud, aquí dice qué ancho tiene que tener el rodamiento. Bien, yo tengo que poner el ancho que me cubra el ancho del soporte, es decir, que vaya de lado a lado del soporte. Y luego, acá, nosotros tenemos que, primero tenemos que elegir, ¿no?, cuál vamos a coger, y luego decir dónde lo queremos poner. Entonces la cara cilíndrica sería el escalón, ¿no? Perdón, el ring interior del soporte sería nuestra cara cilíndrica donde vamos a poner el rodamiento, es decir, esta parte que está aquí en azul. Eso, cuando nosotros tenemos señalado o habilitado este botón y nos acercamos, inmediatamente esto se pone azul, se cambia y damos clic y ya tenemos habilitado esta parte. Y luego, con este otro botón, nos está pidiendo la cara plana o plano de trabajo. Entonces, la cara plana que vamos a usar es la que ustedes ven aquí en azul, es decir, que damos la vuelta aquí, ¿no? Y escogemos este como plano de trabajo para que el rodamiento, el programa sepa que el rodamiento va a empezar aquí para entrar en el agujero, ¿no? Una vez que eso tenemos resuelto, pues aceptamos y el rodamiento va a quedar pues colocado. Entonces, una vez que tenemos ya, hay que ponerlos de manera independiente, es decir, esos mismos pasos tenemos que dar para los dos rodamientos, el rodamiento 1 y el rodamiento 2. Bueno, entonces, una vez que ya tienen montados los rodamientos, hay que montar el eje. Y para montar el eje, vamos a usar esta unión, sería lo que tenemos que trabajar aquí en ensamblaje con unión. Tocamos el escalón número 1 o el número 6, dependiendo de cómo les convenga, y la parte interior de uno de los rodamientos. Ahí, como esto tiene esta longitud, pues ya se va a colocar en la distancia entre apoyos. Y lo que hay que vigilar aquí es en la separación, es decir, cuánto le van a poner de separación, porque lo que se necesita es que quede el escalón número 2 y el número 5 fuera del rodamiento, ese que no tope ahí porque él tiene un bisel, ya yo les voy a mostrar. Antes observen cómo en el caso de rígida, pues nosotros podemos animar y se puede ver el eje cómo está colocado, ¿no? Cómo está ahí ensamblado con el rodamiento, con la parte interna del rodamiento. Entonces yo les decía que esa separación es importante porque en esta vista alámbrica podemos ver cómo aquí el bisel del segundo escalón queda ahí exactamente tocando con el rodamiento, es decir, que no es que se mete el bisel, o acá en el caso del número 5, pues también ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos colocado el eje, pues vamos a regresar a la vista normal para continuar a la vista realista. Entonces, acá ahora ya vamos a poner la rueda, ¿sí? Entonces, la rueda, para ponerla hay que pedir, antes de colocarla, tenemos que pedir un plano de trabajo que vamos a colocar nosotros, ¿no? Este plano de trabajo lo vamos a colocar nosotros en el eje, ¿no? Vamos a pedir el plano que convenga aquí, en esta posición. Es decir, eso lo buscan acá con la posición que se está trabajando en el plano, con la orientación de los planos de trabajo. Y aquí sería el XY, el que conviene para esta posición, porque ese lo vamos a usar después como una referencia para colocar la rueda. Entonces necesitamos ese plano XY, y el lugar exacto, pues desde el primer momento no lo sabemos, sino que lo podemos ubicar en algún lugar del mismo escalón número 3, para después ir editando la cota hasta que podamos centrar la rueda, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, una vez que ya nosotros tenemos colocado el plano, pues ahora sí, nos vamos acá a la pestaña diseño, y en la pestaña diseño, pues aquí está engranajes, ¿no? Hay varios. Vamos a trabajar con el de dientes rectos, que sería la primera opción. Entonces, cuando nosotros activemos engranaje de dientes rectos, se nos va a desplegar, pues, esta caja de diálogo que en definitiva
no es otra cosa que el lugar donde el programa tiene metido la metodología de cálculo para el engranaje de dientes rectos. Entonces, estos serían los campos que tenemos que llenar. Vamos a trabajar con un coeficiente de engranaje de este que es 2.4783, que cuando nosotros abrimos aquí, ese sería el que tenemos que coger, ¿no? Entonces, una vez que nosotros tenemos, lo podemos escribir también. Entonces, cuando ya tenemos este coeficiente, eh, primero tenemos que, antes de lo del coeficiente, vamos a hablar de este campo que es importante. Es decir, que nosotros tenemos que configurar aquí con qué queremos entrar. Es decir, con qué parámetro queremos entrar a los campos del cálculo, ¿no? Y entonces lo vamos a hacer, vamos a predeterminar número de dientes. Con número de dientes predeterminado, lo que deja modificar es distancia intercentro, porque no podemos modificar número de dientes, es decir, esto trabaja invertido. Quiere decir que nosotros tenemos que habilitar número de dientes y modificamos la distancia intercentro, y después que ya tenemos la distancia intercentro, que sabemos que tiene el engranaje, la distancia intercentro está haciendo alusión a la distancia entre los centros de las dos ruedas que se van a engranar, y luego que ya tenemos la distancia intercentro, ahora sí, vamos y buscamos, acá fijamos distancia al centro, para poder modificar el número de dientes, ¿no?, con el que queremos trabajar. Así es que es pues inverso, ¿no? Acá antes teníamos número de dientes, ¿sí? Con la guía de diseño entramos con número de dientes y modificamos distancia al centro, distancia intercentro. Y luego que tenemos distancia intercentro, entonces habilitamos distancia al centro y cambiamos aquí el número de dientes. Ahora vamos a trabajar con este módulo 2 y luego que ya tengamos eso, ponemos un ancho, ¿no?, de 40, que sería el ancho de la rueda, y aquí en corrección unitaria vamos a dejar 0. Tenemos que, aunque hemos colocado distancia intercentro, tenemos que, como lo que vamos a colocar en una sola rueda, pues en el caso del engranaje 2, es decir, que él le llama engranaje 2, pero es la rueda 2, ponemos acá sin modelo, para que no nos aparezca la otra, porque no tenemos dos ejes, tenemos uno solo, ¿no? Entonces, una vez que ya nosotros dejamos esto sin modelo, pues esto no tiene importancia, estos campos ya están anulados, y además incluso ya pues esto puede cambiar. Lo que pasa es que si esto cambia, ya estamos también pues cambiando el número de dientes. Eso lo vamos a dejar con este valor y los 52 dientes. Ahora, ¿cómo colocamos acá la rueda? ¿Ya? Tenemos que, en el caso de cara cilíndrica, pues nuestra cara cilíndrica es el tercer escalón. Tocamos el tercer escalón y luego nos pide plano inicial. Con esto habilitado tocamos este plano, es nuestro plano auxiliar que ya habíamos colocado. Una vez que eso está, bueno, aquí debemos calcular para saber si estos parámetros o estos campos que nosotros llenamos con los parámetros de la rueda, pues están correctos, es decir, responden a las ecuaciones que internamente tiene el programa. Entonces, si eso sucede, es decir, que si están bien colocados estos valores, por ejemplo, la distancia intercentro y el número de dientes, etcétera, aquí no aparece una línea roja. La línea roja aparece cuando hay problemas de cálculo, ¿no? Entonces, una vez que ya estamos seguros que ese cálculo está bien hecho, aplicamos, es decir, aceptamos, y ya se nos va a hacer la rueda aquí. Ustedes verán, se va a colocar en sólido, como está ahora, la rueda, sin problema. Bueno, entonces, vamos a colocar la chaveta, pero la recomendación es la siguiente. Antes de colocar la chaveta, lo que hay que hacer es centrar la rueda. Y para centrar la rueda, solo tenemos que modificar la cota, ¿no? Editamos la cota del plano y la vamos cambiando hasta el momento que nos aparezca la rueda centrada. Es decir, que ustedes se den cuenta que la rueda está centrada. Incluso pueden utilizar inspeccionar, pues pueden trabajar con una reglita, con un instrumento que hay para medir. Eso seguramente ya lo hemos usado antes. Así es que una vez que tenemos centrada la rueda, ahora sí, pues nos vamos a colocar la chaveta. Entonces la chaveta es también normalizada. Y como es normalizada, pues está aquí, en este botón que nosotros podemos ver, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros activamos el botón, esta sería la caja de diálogo que aparece. Es decir, que ya internamente el programa tiene las chavetas normalizadas, y nosotros lo que tenemos es que indicarle al programa dónde queremos colocar la chaveta. Esto tiene sus pasos. Vamos a ir primero indicando de qué se trata la norma. Es decir, aquí tenemos que buscar la norma, y al buscar la norma vamos a escoger la norma ISO, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya, esto se demora un poco en cargar, tenemos la norma escogida, pues entonces empezamos a trabajar con la norma ya elegida, es decir, que en este caso sería ISO 2491A.
y de esa norma, pues, vamos a ver si lo despliega, si no, ustedes buscan la numeración, y una vez, aquí está, ¿sí? Estas son las chavetas, que dentro, que son, en la que dice que son todas, ¿no es cierto? Aquí están las normas, entonces nosotros vamos a trabajar con la norma ISO, y al trabajar con la norma ISO sería la 2491A, es la que vamos a elegir. Y porque esta, por ejemplo, tiene solo el extremo empalmado, sería o sea, un solo extremo empalmado, de 3 cuadradas, no queremos ninguna de estas, queremos esta que ambos extremos empalmados. Entonces sería la 2491A. Una vez que tenemos elegida la norma, pues entonces ya empezamos a trabajar. Cuando nosotros empecemos a trabajar, estos campos se van a ir cambiando de manera automática, porque aquí nos va a pedir que nosotros indiquemos el eje donde queremos trabajar. Es decir, este lado de aquí es el eje y este lado de aquí es la rueda, por eso canalado de brida, ¿no? Entonces, indicamos, por ejemplo, esta sería la que queremos trabajar, acanalado con extremos redondeados, sería este, y con esta referencia tenemos que indicar el cilindro. El segundo botón de referencia, aquí donde dice referencia 2, hay que tocar el refrentado del escalón donde queremos colocar la chaveta. Una vez que ya nosotros tenemos esto colocado, es decir, elegido el refrentado, entonces nos vamos acá donde dice acanalado de brida. Y acanalado de brida, la primera es la cara plana, es decir, la cara de la rueda, del mismo lado que estamos trabajando, por supuesto. Entonces tocamos este, y en la segunda, que es esta donde dice referencia 2, tenemos que buscar el valle, cuando nosotros nos aproximemos aquí, va a facilitarnos esa conexión con la rueda, es decir, esa comunicación que tiene el programa con la rueda, y va a aparecer en todos los valles, va a aparecer una rayita blanca. Y nosotros podemos elegir uno que esté cercano al lugar de lo que estamos queriendo colocar, que es la chaveta. Entonces podemos tocar aquí, en esa rayita blanca, y una vez que tocamos esa rayita blanca, ya inmediatamente nosotros vamos a notar que está esta imagen alámbrica de la chaveta colocada. Entonces, la chaveta acá, después que se coloca, este punto es para girarla, ¿no? Para girarla. Y estos otros serían, uno es para correrlo y otro para aumentarla de tamaño. Si nosotros lo aumentamos de tamaño, estos valores aquí, este valor aquí va a cambiar, porque este es el largo de la chaveta. Así es que podemos ir acomodándola de tal manera que aquí observen como mismo nosotros, donde centramos, donde ponemos la línea de centro, ¿recuerdan? En el chavetero, pues ahí, en la chaveta, esa línea de centro nos va a ayudar para que aproximarla aquí al borde de la rueda, es decir, que coincida aquí con el borde de la rueda. Esta no coincide exactamente, pero es porque la medida siguiente entonces es muy grande, 63. Y no quise dejarla en 63 para que no se pusiera tan grande para acá, para los lados. Se me pareció que con 56 pues es conveniente. Y una vez que ya estamos seguros de que estamos adecuando al ancho de la rueda la chaveta, pues entonces aceptamos. Una vez que aceptamos, ya la chaveta pues queda colocada. Si es que hay alguna dificultad con con el ángulo, es decir, pues no sé si se fijaron que el ángulo era 0, yo no lo modifiqué, entonces tiene que quedar aquí centrada, ¿no? En la parte superior. Y si vamos a habilitar nuevamente para que vean cómo sale aquí esto, si nosotros lo movemos, ella se va a mover, y al moverse cambia el ángulo aquí. Incluso si nosotros pues modificamos esto, lo podemos hacer a la derecha o a la izquierda en dependencia de lo que queramos. Pero como la queremos dejar centrada, tal y como aparecía allí en el plano, pues ahí esa sería la posición. Si alguien cuando la ponga, como esto, hasta que uno no tiene el tino, pues puede quedar desplazada, pues nada, pone esta vista y entonces ajusta aquí, miren, a la línea de centro que tiene un plano el mismo comando pues trabaja ese plano y lo habilita. Entonces lo dejamos ahí y ya la chaveta queda pues centrada. Así es que en el caso de que de la chaveta, pues, por ejemplo, eso lo podemos ver acá en el plano, así como yo lo dejé centrado, ¿no? Miren aquí. Y cuando estemos haciendo el eje, el plano del eje, pues recordar cómo tenemos que hacer estas cotas, ¿no? Como lo hemos hecho siempre. Y entonces yo les quería comentar sobre la rueda, porque la rueda aquí cambia un poquito respecto al video número 1, para poder entonces encontrar un acoplamiento recomendado, que es más conveniente que lo que yo tenía puesto aquí, que era J7, por ejemplo. Entonces la rueda, cuando nosotros vamos a trabajar el plano de la rueda, igual que de un engranaje, pues entonces lo que se coloca es una tabla con los parámetros, con los valores de los parámetros, así como tengo yo aquí. Y esta tabla es una tabla que no es la de la lista de piezas, sino esta que dice tabla general, que después tenemos que ir pues adecuando de acuerdo a lo que queremos poner, pero funciona igual que
con doble clic pues ya podemos editarla y trabajar, ¿no? Dejar inhabilitadas las filas que no queremos, porque aquí en realidad se debía poner ese ángulo de 20 grados que vimos en la cajita de diálogo, etcétera. Hay que ver aquí después cuáles más deben estar. Entonces, e indicar en el plano, fíjense que esta rueda está en corte, porque si nosotros nos remitimos acá a la norma, pues vamos a ver que en la norma, la recomendación de representación, hay una que es abreviada, que es esta, y es decir, perdón, abreviada no, sino lo que es en vista, si esta sería la vista, esta sería en corte y esta sería la abreviada, ¿no? O simplificada que le llaman. Entonces, cuando es en corte, observen cómo nosotros tenemos que dejar esa rueda, esa vista de la rueda en corte. Fíjense que lo que es el diente, es decir, que el adendum y el dedendum, es decir, todo lo que es la altura del diente, no va rayada. Es decir, que aquí no debe ir rayado indicando el corte, sino que lo que debe estar sin rayar y con una línea que indica el diámetro primitivo. Entonces, eso tenemos nosotros que trabajar un poco a mano. Eso tenemos que darnos cuenta que cuando nosotros pedimos esta vista en corte, fíjense que yo aquí eso es lo que estoy mostrando, porque ya yo trabajé la rueda, le pasé un plano de corte y desactivé esa vista para dejar solo la vista en corte. Y entonces hay que trabajar con boceto, ¿sí? Hay que trabajar con boceto y con boceto editado, entonces ir buscando las medidas de el diámetro primitivo para poder colocar esta línea en ambos lados. Hay que trabajar con el diámetro interior también para poder pasar esta línea y entonces trabajar con sombreado de región, igual que cuando hicimos en el caso del nervio, ¿recuerdan? Cuando hicimos la representación en corte de nervio, trabajamos con esto. Aquí hay que hacerlo igual y entonces solo sombrear la parte donde hay material y que no sea la altura del diente, porque esto lo que está representando aquí es la altura del diente, ¿sí? Y bueno, salvamos el boceto y ya tendríamos aquí la vista en corte correcta y además recordar de cuál es la tolerancia que tenemos que poner, porque esto es hueco, esto es agujero, que se va a acoplar con el escalón número 3 en un ajuste indeterminado, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí y este ya sería el video número 3 de la rueda dentada. Con esto terminamos.